¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Esta es una edición especial de Pymes Perú RTV con Pyme Internacional y desde luego nuestros aliados estratégicos, la Cooperativa de Servicios Múltiples Sori Café, desde el Alto Mayo de la región San Martín, y Copyme Olmos, la cooperativa especializada en banano. Por cierto, de igual forma, la Asociación Economía Verde Don José, ubicado en Santa María, en el distrito de Pizuquia, en la región de Amazonas. A nombre de ellos y a nuestros invitados, lideresas y líderes a este conversatorio, pues les damos la bienvenida y vamos a desarrollar el programa tal como hemos señalado. Es un conversatorio, no es es un programa especial, lo reitero, y permítame compartir previo alguna información a efectos de tener indicadores sobre la cual queremos discutir. Indudablemente estamos transmitiendo en vivo y de igual forma se está grabando para disponer del material posteriormente cuando lo consideren conveniente. Desde luego, las MIPES agrarias versus ley laboral es la primera razón, que es lo que nos viene preocupando luego de los sucesos que se han dado y que se están dando, porque hoy han retomado la protesta los trabajadores de las empresas agrarias exportadoras en la región Ica y también en la región La Libertad. Desde luego, no queremos quedarnos solo en el tema laboral, queremos también hablar del tema de la situación del mercado, el tema del financiamiento y el tema de la asistencia técnica y tecnologías. Desde luego, para quienes nos están siguiendo por las redes sociales, hay autoridades que obviamente nos están vigilando. Debo decirles que nada es secreto, todo está dentro de una conversación clara y transparente. Es más, tomando los lineamientos que tiene el propio Ministerio de Agricultura, donde el propósito de ellos, en uno de sus primeros ejes, señalan potenciar la competitividad de los productores agrícolas a través del acceso al crédito y a la asistencia técnica. Así lo señala los lineamientos del Ministerio de Agricultura, seguido a una gestión eficiente de los recursos económicos para la ejecución de proyectos de irrigación, que está vinculado al otro tema complejo también referido al sistema hídrico, al tema del agua. Y claro, dentro de la estrategia de este plan por la competitividad agrícola, señalan la importancia de la reconversión productiva, la diversificación y el acceso a los mercados. En realidad, coincidimos en cuanto a los ejes que pueden y deben impulsar con más fuerza no solamente el Ministerio de Agricultura, sino los otros brazos componentes que forman parte del desarrollo, incluso diría del desarrollo agropecuario, no solo del agro, porque al final van de la mano, y por qué no adicionar incluso el tema de la pesca, la acuicultura, que es parte del desarrollo económico de nuestros pueblos. Dicho esto y habiendo saludado, rápidamente podemos dar una mirada en cuanto al el gran factor del por qué se ha despertado un tema de muchos años que ha venido allí beneficiando a algunos intereses particulares de pocas empresas, obviamente. Se da a partir de algunos datos que vienen siendo publicados en cuanto al crecimiento de las exportaciones en algunos productos. Desde luego, no todos. Hay algunos productos que han crecido, como la exportación de los espárragos, las uvas frescas, el jengibre. Ha crecido 135% las exportaciones este año. La cebolla, las alcachofas, el cacao, los bananos, indudablemente la palta también ha crecido. Son productos que ha generado rentabilidad a sus empresarios. Según
el Ministerio de Agricultura, este año sería el de mayor crecimiento en las exportaciones, llegando a 7.800 millones de dólares aproximadamente. Todo eso está bonito. Miremos en qué momento empieza a haber un cambio. Según el INEI, el emprendimiento en la agricultura de las grandes empresas y medianas llegan aproximadamente a un 3%, la que significa que el 97% es micro y pequeña empresa en el campo. En el año 2019, este sector ha generado recursos económicos por 29.553 millones de soles, la que se ubica con un 5.4% de aporte al Producto Bruto Interno. Importante, indudablemente, la participación de la agricultura. Y a ello señala la generación de empleo ha llegado a ser tan importante, donde se ha tenido 4.148.703 puestos de trabajo. O sea, en realidad es el brazo más fuerte, incluso generando empleo. Y no se habla realmente, este año solamente se habla de los 3 primeros trimestres y se habla de un crecimiento de generación de empleo del 32.9%. Imagínense, estamos hablando que en todos los sectores hay crisis, se está viviendo situaciones muy complicadas, pero en el agro aparentemente no está complicado. En el agro está yendo bien y tiende a ir mejor. Probablemente no en todos los sectores, no en todos los rubros, pero hay algunos que sí han logrado a tener mayor éxito que otros. Como es importante, antes de discutir, antes de llevar a los puntos de vista, tener la información para opinar adecuadamente, es que quiero compartirles algunos otros datos. Al 8 de diciembre del 2020, los gobiernos regionales solo han gastado, los gobiernos municipales solo han gastado el 49.1% y los gobiernos regionales solo el 74.8%. El presupuesto que se les asignó para agricultura solo han utilizado un promedio del 44.8%. Imagínense ustedes que en las regiones que menos han utilizado, por ejemplo, para el tema hídrico, Ica solo el 21% y Arequipa el 21.8%. O sea, les han dado plata, pero no han utilizado la plata, no han invertido para los propósitos. Y la agricultura no pasa, obviamente, del 44%. Entonces, por un lado, es el enfoque desde el gobierno central, pero por otro lado, es la operatividad de los alcaldes y de los gobiernos regionales. O sea, plata hay. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de San Martín, se habló de 85 millones de soles para la revolución productiva para este año. Entonces, habría que preguntar cuánto de esos fondos se han invertido o se están invirtiendo en el desarrollo agrícola. Estoy señalando esto para no solamente quedarnos en un lado, sino tenemos que mirar que aquí hay responsables y tenemos que saber llegar a ellos. Luego de eso, démosle una mirada específica a lo que ha desatado el problema y que probablemente, si no trabajamos con rapidez y de manera cuidadosa, podemos enfrentarnos a serios problemas dentro de un tiempo corto, no largo. Veamos dónde empieza. La ley de promoción del sector agrario, la 27360, que fue aprobado en el año 2000 en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando por entonces era ministro de Agricultura, José Klimper, quien es uno de los fundadores de una empresa agroexportadora grande. ¿Qué es lo que ha pasado? Se hizo un régimen especial en materia, por ejemplo, en el régimen general se paga el 29.5% de renta, a ellos se les dijo 15%.
Mientras a esa luz en lo normal se paga 9, a ellos se les dijo, bueno, 4%. Pero ellos además tienen beneficios, por ejemplo, como son exportadores, tienen el beneficio del drawback, que los retornan justamente luego de hecho la exportación, los gastos que hayan efectuado o los pagos que hayan efectuado a SUNAT. Entonces, dieron una ley con nombre propio. Sacaron una ley que fue transitoria y que esta ley se ha ido prorrogando gracias a los aliados políticos que ellos tienen. Porque estos grupos grandes son pocos, pero poderosos, manejan políticos y tienen muchos lobbies. Hay que mirar allí, por ejemplo, debería de haber terminado y pues García, Humala, desde Toledo prorrogaron y Martín Vizcarra también los prorrogó hasta el 2031. Entonces, todos han prorrogado. Nadie miró qué es lo que pasaba con estos más de 130,000 trabajadores ocupados por estas empresas exportadoras que son un poco más de 2,000. Imagínense, no son 2,500, es mucho menos, que más adelante lo miraremos con precisión. Ahora, si nosotros miramos esa realidad, cuando digo una ley con nombre propio, es que en el 2000, sin esa ley, el sector exportador agrícola no llegaba a 700 millones de dólares. Y mire, con esa ley, a este año, cerrando a este año, todavía no tengo la cifra de diciembre, sino a noviembre, estamos hablando que han llegado a 7,800 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto han dejado de pagar solo por renta? 2,901,139,000 soles. No han pagado al Estado. O sea, es el beneficio que han recibido. O sea, han recibido beneficio por el lado de tributario, por el lado de salud, por el lado del crecimiento, por el lado del drawback. Es decir, han recibido beneficios por todos los lados. Han hecho mucho dinero. Hay algunas de estas empresas que tienen 30,000 trabajadores, 10,000 trabajadores, 15,000 trabajadores, y nos alegramos que generen trabajo, y está bien, pero con salarios razonables, compartiendo el éxito, el desarrollo. Ahí está el problema. Y alguna ley que beneficie de esta forma a los más de 2 millones, a los 2,300,000 emprendedores que son del nivel micro y pequeña empresa, allí está el problema. Allí es donde tenemos obviamente una diferencia abismal. Y esa diferencia abismal lo pueden ver aquí en el gráfico. Miren ustedes cómo desde el año 2006, 2005, 2006, para no ir al 2000, empiezan a crecer las exportaciones, y estas exportaciones llega, aquí todavía no estamos hablando de los 7,800 millones de dólares que señalo. Esta cifra está al primer semestre del 2020. Entonces, ¿cuánto han crecido en las exportaciones? O sea, es realmente fuerte. Y querer negar la posibilidad o de asumir su responsabilidad social y ambiental, creo que es ser mezquino por el lado de los propietarios de estas grandes empresas, que dicho sea de paso, aquí está. No solamente crecieron, vamos aquí a mirar, por ejemplo, 10 de ellas recibieron los 10 millones de soles de Reactiva Perú. Aquí ahí ustedes pueden ver las que recibieron, en las que no dicen no, pero algunas dicen 10 millones, 10 millones, 10 millones. Y claro, vea usted, la primera empresa, Camposol, habla de 38,596 trabajadores, seguido por Virú S.A. con 25,847 trabajadores. Dampert, cuyo autor de la ley habla de 21,660 trabajadores, y sucesivamente. Ok, pero ese es el pequeño bolsón, gran beneficiado con millones, y claro, nadie niega que 130,000 puestos de trabajo es importante, pero mucho más importante son las 2,200,000, 2,300,000 que se despliega a través de la micro y pequeña empresa agrícola. ¿Quién del Poder Ejecutivo o del Congreso de la República o de los propios gobiernos regionales o locales ha tomado en cuenta? Nosotros venimos hace mucho tiempo insistiendo, y la verdad es que creo ha llegado el momento de poder ahora sí
conversar y a encontrar algunas soluciones inteligentes. No es echar obviamente más leña a la hoguera, es como encontrar soluciones inteligentes. En fin, y allí está la importación, que no me voy a detener allí porque el tema es conversar con ustedes, pero este año estamos cerrando probablemente con mayor importación de productos alimenticios que el año pasado. Entonces, dos cosas irónicas. El crecimiento desmedido de un puñado de personas, en realidad las principales son 15 empresas de las 2.300 y un poquito más exportadoras agrícolas, son 15 las más relevantes que tienen el mayor beneficio de todos los lados. Y por otro lado, el agricultor de la micro y pequeña empresa que muchas veces produce, entrega un acopiador y muchas veces termina perdiendo en la cosecha por los costos, o por los pagos, o por los altos costos del interés, o por la facilidad o por la poca facilidad que tiene en materia logística, tecnología y otros. A esa diferencia se suma ahora el otro lado, que es la importación de alimentos. Y esta importación de alimentos ha ido creciendo y este año vamos a terminar importando más alimentos que los años anteriores. ¿Cuánto estamos importando en materia de hasta a los 3 primeros trimestres? Más de $1.000 millones en alimentos. El primer producto de mayor importación, $106.345.000 a los 3 primeros trimestres de importación de arroz. Y seguido por arvejas, avena, canela, cebada, ciruelas, cominos, coco seco rallado, duraznos, frijoles, canario, garbanzo, lentejas, maíz, ¿qué más? Tenemos hasta maíz reventón, lo que le llamamos el popcorn, papas, manzanas, pasas, peras. O sea, importamos carne de bovino, carne de porcino, en fin, importamos, ¿no? Importamos gallinas, leches, aceites, etcétera, etcétera, importamos. Y aquí nuestros productores de papa, complicado para sacar al mercado, nuestros agricultores de maíz, complicados en el mercado, los productores de arroz. Entonces, ¿qué está pasando? Por un lado, un pequeño grupo creciendo y haciéndose rico rápidamente con trabajadores baratos. Por otro lado, un gran bolsón de emprendedores de la micro y pequeña empresa en el campo, trabajando muchas horas, los 7 días de la semana, enfrentándose a un mercado incierto, interno y con compradores muchas veces poco reales. Esa preocupación tiene que llevarnos a encontrar soluciones. Traemos de China, de Uruguay, de Colombia, aquí están todos los países, de Tailandia, de Irlanda, de Sudáfrica, importamos alimentos. ¿Cómo es esto? Un país que tiene, como el nuestro, 84 microclimas de los 117, terminamos realmente siendo un país importador de alimentos y, por otro lado, exportadores de algunos productos de bandera en beneficio, reitero una vez más y se lo digo con toda claridad, de unos pocos. Bien, dicho esto, pasamos ahora entonces bueno, perdón, un segundo, antes de pasar a conversar. Sumado a estos dos factores, el crecimiento desigual, por un lado, en materia de la producción y la exportación, del desarrollo de mercado y de la importación de alimentos, pasamos a un componente adicional, que es las emergencias hídricas. El Decreto Supremo 185 del 2020, publicado hace pocos días, ha declarado en emergencia por 60 días 181 distritos de 38 provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash. Sin duda, el agua es un principal componente para desarrollar agricultura. Tenemos ahí algunas dificultades. Y este punto lo quiero dejar para el final, que será la discusión, ¿qué es lo que hoy día
en el debate en el Congreso, pues se va peleando de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo en cuanto a la remuneración que podrían estar fijando, pero entiéndase que se está discutiendo en función a los trabajadores de las empresas agroexportadoras, es decir, de un poco más de 130,000 trabajadores. Nadie toca el tema de los más de 2.300.000. Sin embargo, los trabajadores de estas microempresas, de estas pequeñas empresas, cuando van a ir reaccionando y viendo algunas de alguna de estas aplicaciones que puedan normarse, desde luego va a terminar también teniendo un impacto en la economía de las micro y las pequeñas empresas, en este caso agrícolas.